Ya, voy a ir empezando yo creo, para que no nos falte tiempo después. Voy a quitar la cámara. Ya, la ayudantía del día de hoy es de obtención de parámetros de una máquina de inducción del circuito equivalente. Vamos a hacer distintos ejercicios y también de conceptos. Entonces, antes de comenzar, quería ver que el audio está bien y ¿me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Vale, gracias. Ya, entonces voy a ver la ayudantía. Entonces, la ayudantía principalmente, bueno, empieza con un ejercicio de obtener la resistencia de estator, también obtener las pérdidas y las impedancias. Después vamos a hacer de obtener la resistencia rotórica y reactancias. Y finalmente uno de aplicación donde vamos a calcular la eficiencia de la máquina que estamos viendo. Entonces, volviendo al desarrollo de la ayudantía, el ejercicio 1 se trata de la obtención de la resistencia de estator, donde, a ver si me pudieran contestar, ¿qué ensayo ejecutarían ustedes para obtener la resistencia por fase de estator? Está demasiado grande esto. ¿Qué ensayo creen que sería adecuado para obtener la resistencia por fase de estator? Esa es la pregunta. Bueno, para obtener la resistencia por fase de estator, lo que se utiliza es un ensayo DC, ¿sí? Creo que el profe ya lo vio en clases. Que en el fondo es conectar una fuente DC a dos terminales de la máquina y medir corriente y voltaje. Ahora, este valor se puede ocupar directamente, eh, este valor medido, o hay que hacer algún ajuste. Bueno, este valor medido, la resistencia medida, se hace con una corriente DC, ¿cierto? Y se hace en frío. Por lo tanto, hay que hacer un cierto ajuste al valor obtenido, que por lo general es 1.5 veces la resistencia real. Es igual a 1.5 veces por la 1.5 veces la resistencia medida. Finalmente, después de hacer los ajustes por el tema de temperatura y, bueno, y también por la frecuencia, por efecto Skin. Entonces, con eso ya tendríamos la respuesta del ítem A, pasamos al ítem B. Ahora, determinar la resistencia por fase de estator obtenida a partir del ensayo propuesto en el ítem A, considerando que los devanados de estator están conectados en estrella o que los devanados de estator están conectados en delta. Disculpa, ¿me escuchan bien? Es que hay un poco de ruido a mi alrededor. Sí se escucha, no se siente tanto el ruido ambiental. Sí, se escucha. Disculpen el ruido, están aquí trabajando. Entonces, vamos a ver cómo se calcularía si está conectado en estrella o en delta. Esto podemos hacerlo para la prueba de efecto. Entonces, si es que está en estrella, este circuito quedaría un poquito más bonito. Quedó tan bonito, pero
quedaría algo así, ¿sí? Donde vamos a conectar una fuente DC en todos sus terminales. Voy a ponerlo de RS, medido, ¿cierto? Entonces, nuestra corriente va a pasar por aquí, ¿cierto? Va a pasar por aquí, por acá, por acá, ¿cierto? Entonces, para el caso en estrella, vamos a hacer en estrella. Y por acá vamos a dejar para el caso en estrella, la corriente, ¿cierto? Va a ser VDC dividido dos veces la resistencia de estator medida, ¿cierto? Y DC. Entonces, si despejamos, la resistencia de estator medida va a ser la tensión DC dividido dos veces por la corriente DC. Esto es para estrella, para conexión estrella. Ahora, ¿qué pasa si está en delta? Si estamos en delta, vamos a tener algo, un segundo, vamos a tener por si acaso, estas no se consideran porque la frecuencia es cero. Entonces, la reactancia tiende a cero. Ya, y en este caso, vamos a conectar una tensión DC en dos de sus terminales, ¿sí? Y en este caso, la corriente que viene por acá se va a ir por acá y por acá. Entonces nos va a quedar esta parte de aquí en serie. Y eso en paralelo con esto. Entonces, finalmente, como sabemos que el paralelo de dos resistencias, o sea, del paralelo de dos ramas es la multiplicación dividido por la suma. Entonces, la resistencia equivalente va a ser RSM por RSM más RSM dividido por 3 RSM, ¿cierto? Entonces nos quedaría que la resistencia equivalente vendría siendo RSM al cuadrado, no, 2 RSM cuadrado dividido 3 RSM, ¿cierto? Eso nos va y queda que la resistencia equivalente es igual a 2/3 de la resistencia de estator medido. Entonces, la corriente es igual la corriente DC es igual al voltaje DC dividido por la resistencia equivalente. La corriente DC. O sea, la resistencia es igual al voltaje DC dividido la corriente DC. Se me cambió ahí. Entonces, como sabemos, la resistencia equivalente es igual a 2/3 de RSM. Vamos a seguir acá.
2 tercios de RSM es igual a BDC dividido IDC. Entonces la resistencia de estator medida es igual a 3 medios de BDC sobre IDC. ¿Sí? ¿Se entendió o quedó alguna duda hasta ahí? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿O que haya que repasar o algo? En el chat, yo bien. Ya. Entonces, esas serían las consideraciones que habría que hacer si es que está estrellado en delta. Considerar que este valor obtenido es medido. Así que el RS vendría siendo RSM por 1.5 aproximadamente. Entonces, ya tenemos lista la letra A, la letra B, nos faltaría la letra C. Un motor de inducción NEMA de 25 HP, 380 volts, 50 Hz, 4 polos y devanados de estator conectados en estrella, absorbe 20 amperes de una fuente de tensión continua de 12 volts conectada a dos de sus terminales de estator. Determina la resistencia por fase de estator de tal forma que pueda ocuparse este resultado en el circuito equivalente del motor. Entonces, letra C. Dice que es un motor de inducción que está conectado a una tensión DC de 12 volts y absorbe 20 amperes. DC igual a 12 volts y S es igual a 20 amperes. Entonces, y que está conectado en estrella. Acá dice. Entonces, sabemos que tenemos que ocupar esto. Entonces, la resistencia de estator medida es igual a BDC, que serían 12 volts, dividido 2 veces IDC, que sería 2 por 20. Y eso si alguien me pudiera ayudar con el número, porque no encuentro la calculadora. Bueno, chuta, voy a buscar la calculadora y vuelvo. Un segundo. Ya volví. 0,3. Exactamente, a mí me da también 0,3. 0,3 ohm. Entonces, recordar, nos piden el valor para que se pueda utilizar en el circuito equivalente. Entonces, la resistencia de estator vendría siendo 0,3 por 1.5. Y ahí me da ese valor. Si alguien me pudiera confirmar. A mí igual. Ya, muchas gracias. Entonces, bueno, ahí terminaríamos el ejercicio 1, que principalmente es
de prueba de C. Entonces ahora pasamos al ejercicio 2, a menos que haya quedado alguna duda en el ejercicio 1. Entonces, bueno, si alguien tiene duda, igual me puedo devolver, pero creo que nadie dijo que tenía dudas. Entonces, ejercicio 2, obtención de pérdidas y de impedancias. Entonces, partimos con los conceptos. ¿Qué ensayo ejecutaría para estimar las pérdidas por roce y ventilación, fierro y adicionales del motor? Bueno, primero, ¿qué ensayo ejecutarían para estimar las pérdidas por roce y ventilación de fierro y adicionales del motor? Si alguien tiene alguna idea, una opinión. Bueno, para obtener estas pérdidas, se utiliza la prueba de vacío. La prueba de vacío generalmente tiene la tensión, la corriente y la potencia de pérdidas en el fondo que se tiene. En el fondo yo lo que se hace es conectar la máquina, ¿sí? A tensión nominal. Se conecta a tensión nominal y se motorea con otra máquina para que alcance velocidad nominal, velocidad sincrónica. Entonces, lo que nos va a quedar en nuestro circuito equivalente va a ser algo de este estilo. Va a ser algo de este estilo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el deslizamiento cuando se tiene velocidad nominal, o sea, velocidad sincrónica? Cero. Cero, exactamente. Es cero. ¿Y qué pasa con esta ecuación si es que el valor o sea, si el deslizamiento es cero? Se abre el circuito. Exactamente, se abre el circuito. O se tiene infinito en el fondo y esto queda como un circuito abierto. Chuta. Bueno, así lo vamos. Como circuito abierto. Por lo tanto, toda la corriente pasa por acá. ¿Sí? Entonces, como decía, se calculan las pérdidas, voltaje y corriente. Y como yo voy a tener las pérdidas en vacío, que van a ser igual a las pérdidas por roce, ventilación y adicionales, más las pérdidas en el cobre de estator, ¿cierto? Y estas de aquí, como ya tenemos la resistencia de estator, se pueden calcular como I cuadrado R, ¿cierto? Tenemos este valor de aquí y tenemos este valor de acá, entonces podemos obtener las pérdidas por roce y ventilación. ¿Alguna duda hasta ahí? Entonces, me acabo de dar cuenta que me salté aquí la pregunta y la respondí. Que preguntan aquí, ¿se necesita saber algún parámetro de antemano para poder estimar dichas pérdidas? Claro, se necesita saber, se necesita RS. Entonces, no hay dudas hasta ahí. Si alguien no tiene alguna duda, pasaremos a la letra B.
Entonces, ¿qué conceptos? Bueno, ¿qué consideraciones se debe tener si es que está en estrella o si está en delta? ¿Alguien tiene alguna idea de qué consideración se debe tener? Voy a dar una pista. Por lo general, lo que les van a decir va a ser en vacío la corriente de línea o la máquina toma una corriente de línea de X valor conectada en delta o estrella, van a decir. Ya. Como decía, van a decir que la corriente de línea es un X valor. Entonces, como decía recién, lo que tenemos que estimar son las corrientes de estator. Entonces, para el caso de una estrella, ¿qué valor se va a usar para calcular las corrientes de estator? La corriente de línea va a ser igual a la corriente de fase, ¿cierto? Que va a ser la misma que va a pasar por esta resistencia, que son las pérdidas. Pero para el caso de delta, la corriente de línea no es igual a la corriente de fase. Entonces, si nos dicen un valor X de corriente de línea, entonces para calcular las pérdidas, va a ser igual a la corriente de línea dividido raíz de 3 al cuadrado por la resistencia de estator por 3. ¿Sí? Ojo con que no necesariamente, aunque porque pareciera que la corriente en el caso de delta va a ser menor, pero es que esta corriente de línea, medida aquí, no va a ser igual que esta. ¿Sí? Son corrientes de línea totalmente distintas. Recordar que las pérdidas en delta son mayores ya que se aplica una mayor tensión. Entonces, esta corriente de línea lo más probable es que va a ser mayor a la medida en estrella. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Se entendió bien o no quedó claro? En el chat dice yo bien. Ya, excelente. Entonces pasamos a la letra C, que dice un motor de inducción NEMA 25 HP, 380 volt, 50 Hz, 4 polos y de vanadas de estator conectados en estrella, absorbe 760 watts cuando se conecta a una red de 380 volts, 50 Hz. Adicionalmente, se sabe que en esta situación absorbe una corriente de 14,91 amperes por línea de la red. Mm, Estoy leyendo el ejercicio y creo que le faltó algo en la redacción, al fondo, que esto está en vacío. Vacío, ¿sí? Porque claro, pareciera que se observe 760 watts conectado normalmente a la red. Entonces, como estaba diciendo,
en este circuito equivalente que tenemos aquí, básicamente nos va a quedar así el circuito para la prueba de vacío. ¿Sí? Tenemos la corriente de línea. La corriente de línea en vacío tiene un valor de 14,91 amperes. Un segundo. Disculpen, me estaban buscando. Bueno, entonces está diciendo que nos dan la corriente de línea, ¿cierto? Tenemos el voltaje y tenemos las pérdidas totales en vacío. Las pérdidas en vacío son 760 watts. ¿Sí? Entonces, sabemos que las pérdidas en vacío son iguales a las pérdidas en el cobre de estator más las pérdidas por roce, más ventilación, más el fierro. Tenemos la resistencia de estator, así que podemos calcular las pérdidas de roce y ventilación. Entonces, despejando, tenemos que las pérdidas por roce, ventilación, fierro, etcétera, son las pérdidas en vacío, que son 760 watts, ¿cierto? Menos las pérdidas en el cobre, que va a ser los 14, no, bueno, va a ser 3 veces la corriente, que sería 14,91 al cuadrado, por la resistencia de estator, que nos había dado 0,45. Y eso, si alguien ahí me quisiera confirmar, ahí me da 459,88 watts. ¿Sí? Sí, de eso. Excelente. Entonces, ya estimamos las pérdidas. Estima el valor de reactancia de estator y reactancia magnetizante. Y aquí se hace generalmente se hace una aproximación, que en el fondo se aproxima que Z es igual a JXS más JXM. ¿Sí? Porque por lo general este valor es muy pequeño comparado con la suma de estos dos. Entonces la verdad es que no varía mucho. Entonces tenemos que en el fondo Z va a ser el voltaje sobre la corriente, el módulo de Z. Y el voltaje, ya dijimos que es 380 de línea, y como está en estrella sería 380 dividido raíz de 3. Y la corriente nos dicen que es 14,91. Y si alguien me confirma ahí el número, a mí me da 14,71 ohm.
A mí igual, dice Marcelo. Muchas gracias. Entonces ahí ya tenemos el valor de la impedancia, ¿cierto? En vacío. Que en el fondo va a ser Jx, la impedancia del estator más la de la rama magnetizante. Ahora, ¿cómo podemos separar esto? ¿Se puede? No se puede. Para determinar cada una por separado. Al menos con los datos que tenemos hasta ahora. Vamos a volver a la pregunta. Entonces, con los datos que tenemos hasta ahora, ¿se puede separar? Sí, porque sí o no. Bueno, con los valores que tenemos hasta ahora no se puede separar. Entonces, lo vamos a dejar así por ahora. Entonces, vamos a pasar al siguiente ejercicio si es que no hay dudas. ¿O alguien tiene alguna duda? Bueno, si no hay dudas, pasamos a lo que es la obtención de la resistencia rotórica. Entonces, ¿qué ensayo ejecutaría para estimar la resistencia rotórica por fase de un motor de inducción? Bueno, para obtener la resistencia rotórica se utiliza lo que se llama el ensayo de rotor bloqueado. ¿Y se necesita algún parámetro de antemano para poder estimar dichas pérdidas? Bueno, vamos a partir primero con el circuito equivalente. Ya. Entonces, ¿cuál es el deslizamiento cuando se tiene rotor bloqueado? ¿Cuál sería el valor del deslizamiento? Si el rotor está bloqueado, ¿cierto? Significa que no se mueve. Por lo tanto, el valor de deslizamiento sería 1, ¿cierto? Si el deslizamiento es 1, con S igual a 1, entonces este valor es igual a 0. Por lo tanto, esto es un cortocircuito. Aquí. ¿Sí? Entonces, ahora nos preguntan, bueno, entonces, primero que nada, como este valor de resistencia es mucho menor que este de acá, esto se considera como un circuito abierto y se deja así. Y bajo esa consideración ya podemos obtener estimar algunos parámetros. Entonces, ¿qué valor se necesitaría previamente? Si aquí Del ensayo anterior. del ensayo anterior, claro, se necesitaría, claro, la resistencia de estator, principalmente para separar del rotor. ¿Sí? Y con eso también vamos a poder obtener lo que es la suma de las reactancias. ¿Cierto? Entonces, como se observa en el ejercicio, bueno, primero vamos por partes. Pasemos a la parte de conceptos, ¿cierto?
¿Qué consideraciones se deben hacer para estimar la resistencia rotórica por fase si el motor tiene sus devanados de estator conectados en estrella o conectados en delta? ¿Qué consideraciones creen que haya que tener? Bueno, para este caso, la consideración es igual que el ítem anterior, que en estrella la corriente de fase es igual a la corriente de línea y la tensión de fase es igual a la tensión de línea dividido raíz de 3. Y en delta, la corriente de fase es igual a la corriente de línea dividido raíz de 3 y que el voltaje de fase es igual al voltaje de línea. ¿Sí? Entonces, bueno, esta es la letra B. Entonces en la letra A vendría siendo ensayo de rotor bloqueado. Y se necesita RS. Quedó re feo aquí. Esta es la letra B. Y ahora la letra C. Entonces, la letra C nos dice, cuando se bloquea un motor de inducción NEMA de 25 HP, 380 volts, 50 Hz, 4 polos y de ganado de estator, conectados en estrella, absorbe 3120 watts y 40 amperes por línea de una fuente de tensión variable seteada en 106.94 volts AC, cuando se bloquea mecánicamente su rotor. Antes de seguir, me gustaría hacer un poco de énfasis en que no siempre, para la prueba de rotor bloqueado, de rotor, no siempre la prueba de rotor bloqueado les van a decir que esa es la corriente, pero la prueba de rotor bloqueado consiste en ir subiendo lentamente el voltaje hasta alcanzar corriente nominal. Disculpen el ruido. Entonces, no siempre les van a decir que este es el valor de corriente para rotor bloqueado. Pero claro, lo importante es el voltaje, porque las pruebas consisten normalmente en subir el voltaje lentamente hasta corriente nominal para rotor bloqueado. Voltaje hasta alcanzar corriente nominal. No sé si alguien tiene una idea de por qué se hace así o si le hace sentido o no le hace sentido. Hay que ponerle atención al circuito en el fondo. En el fondo tenemos el circuito que corresponde a la máquina en su partida. Recordar que la corriente de partida es bastante más alta que la corriente de operación. Entonces, si tenemos rotor bloqueado, vamos a tener permanentemente la corriente de partida si es que lo enchufamos, lo conectamos directamente al voltaje nominal o al voltaje de red. Por eso se hace lo que se llama atención reducida hasta alcanzar la corriente nominal. Entonces, si es que me quedó claro todo hasta ahí, ¿no hay alguna duda? Al parecer sí. Entonces pasaré al siguiente ítem. Ya, cuando se bloquea un motor de inducción conectado en estrella, absorbe 3120 watts y 40 amperes por línea. De una fuente de tensión, no sé si se escuchaba hasta ahí. Bueno, voy a repetir porque hay bastante ruido aquí a mi alrededor.
absorbe 3120 watts y 40 amperes por línea de una fuente de tensión variable seteada en 106.94 volts, cuando se bloquea mecánicamente su rotor. Al respecto, estima el valor de resistencia rotórica. Entonces, como decía, nos dan la potencia, ¿cierto?, que está absorbiendo, donde la potencia principalmente va a ser la de pérdidas. Potencia rotor bloqueado va a ser las pérdidas de cobre en el estator más las pérdidas de cobre en el rotor, ¿cierto? Entonces, las pérdidas de cobre en el rotor van a ser las pérdidas del rotor bloqueado menos las pérdidas del cobre en el estator. Entonces, tenemos el valor de las pérdidas por rotor bloqueado son 3120 watts. Menos las pérdidas en el cobre, que nos dicen que está absorbiendo 40 amperes, por lo tanto, serían 3 veces 40 al cuadrado por 0.45, si no me equivoco, era la resistencia de estator. Sí, 0.45, ¿cierto? Eso van a ser las pérdidas en el cobre de rotor. Si alguien ahí me acompaña con los números. ¿Cuánto le da las pérdidas del cobre de rotor? A mí me da 2904. Estos serían watts. Y estas pérdidas también están dadas, pérdidas del cobre de rotor, como 3 veces la corriente al cuadrado, que son 40 al cuadrado, por la resistencia de rotor. Entonces, la resistencia de rotor van a ser las pérdidas en el cobre de rotor dividido por 3 por 40 al cuadrado. Y eso me da 0,2 ohm. Ah, esto está mal aquí. Había un dato que no me calzaba. Esta resta de aquí da 960 watts. Y ahora sí calza 0,2 ohm. ¿Alguna duda hasta ahí o si no quedó claro con el enredo? Si es que no se entendió igual. Aquí me había equivocado porque había copiado este número que daba aquí, acá abajo, en vez de hacer la resta.
Bueno, si no hay dudas hasta ahí, No. ya vale, muchas gracias. Entonces, tenemos, ¿cierto?, la resistencia de rotor, y ahora nos faltaría calcular la impedancia, ¿cierto?, para calcular las reactancias. Entonces, la impedancia sería el voltaje dividido la corriente, ¿cierto? Entonces, el voltaje nos dicen que es 106,94. 106. Recordar que ese valor es de línea. Entonces, dividido raíz de 3. ¿Cierto? Y la corriente es 40 amperes. Como está en delta, se divide por raíz de 3. O sea, en estrella, disculpe. Como está en estrella, el valor de la tensión de fase es la tensión de línea dividido raíz de 3. Y a mí esto me da 1,5435. ¿Sí? Entonces, recordando, Z de rotor bloqueado va a ser igual a RS más RR más JXS más JXM. ¿Sí? Tenemos la resistencia de estator, tenemos la resistencia de rotor, tenemos, bueno, y estos dos no los tenemos. Entonces, el módulo de la impedancia va a ser la raíz cuadrada de la resistencia de estator más la resistencia de rotor al cuadrado más la reactancia de estator y la reactancia, aquí esto no es M, es R, XR al cuadrado. ¿Sí? Entonces, el cuadrado de esto sería igual a RS más RR cuadrado más XS más XR al cuadrado. Entonces nos queda que XS más XR es igual a ZRB al cuadrado menos RS menos más RR al cuadrado y todo esto en raíz. Entonces tenemos todos estos valores, entonces XS más XR es igual a ZRB cuadrado, que sería 1,5435 al cuadrado menos esto en raíz. RS 0,45 más 0,2 al cuadrado. Y eso, si alguien me quiere acompañar con los números. Ahí me da 1,39999, que en el fondo sería 1,4. XS más XR es igual a 1,4. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Algo no quedó claro? Bueno, si no hay dudas, prosigo. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo separamos estos dos? La verdadera pregunta. ¿Alguien tiene una idea? O si lo sabe, o si lo habrán visto en clases.
Bueno, la separación va a depender netamente de la clase del motor. Entonces depende de Ah, ¿verdad? Uno eran iguales y otros eran como fracciones. exactamente. Entonces depende netamente de la clase del motor. Para un NEMA XS es aproximadamente igual a XR. Para un NEMA B XS es a XR como 4 es a 6. Para un NEMA C XS es a XR como 3 es a 7. Y para un NEMA D XS es aproximadamente XR. ¿Sí? Entonces, nuestro caso es un NEMA A. No son aproximadamente iguales, ¿cierto? Entonces, XS más XR es igual a 1.4. XS más XR es igual a 1.4. Entonces, si son iguales, podríamos decir que XS más XS es igual a 1.4. O sea que XS es igual, bueno, 2XS es igual a 1.4. O sea que XS es igual a 0,7. Y XR, entonces sería igual a XR. Entonces, ya tenemos casi todos los parámetros. ¿Qué nos faltaría del circuito equivalente? Tenemos casi todo. ¿Qué nos falta? La rama magnetizante. Exactamente. Pero, entonces, vamos a buscarla donde la dejamos. La dejamos aquí arriba. Dijimos que JXS más JXM, o sea, XS más XM tiene este valor de aquí. Y como ya tenemos XS, entonces ya lo podemos calcular. Entonces, XS más XM, 14,71. Entonces, XS más XM es igual a 14,71 ohm, ¿cierto? Y esto viene del ensayo de vacío o prueba de vacío. ¿Sí? Entonces, como ya tenemos XS, entonces XM es igual a 14,71 menos XS. Entonces, XM es igual a 14,71 menos 0,7, que entonces XM es igual a 14,01, ¿cierto? Ya. Entonces, si no hay duda hasta ahí, con eso ya tendríamos terminado el ejercicio 3, ¿cierto? Porque ya tenemos en el fondo todos los parámetros de la máquina. ¿Hay alguna duda con las estimaciones de parámetros? Hasta ahí. Bueno, si no hay dudas, pasamos al ejercicio 4 y último. Ya. Entonces, ejercicio 4. A partir de los valores determinados en los ejercicios 1, 2 y 3, determina la eficiencia del motor NEMA cuando opera un deslizamiento del 5% y considerar que está conectado a una red de 380 volts, 50 Hz. Entonces, tenemos
0,45 J por 0,7 J por 14,01, ¿sí? R de rotor, se me olvidó el valor, 0,2 si no me equivoco. 0,00000. La resistencia de rotor, 0,2. 0,2, 0,7 J, ¿cierto? Y este va a ser 0,2 por 1 menos S dividido F, ¿cierto? Y como tenemos que S es igual a 0,05, entonces este valor de aquí va a ser igual a 0,2 por 1 menos 0,05 dividido 0,05. Y eso a mí me da 3,8 ohm. Entonces, como lo vimos en la ayudantía, bueno, en la ayudantía 2, porque la terminamos la semana pasada, tenemos que calcular la corriente de línea, que es igual al voltaje de fase, dividido por la impedancia equivalente. Y la impedancia equivalente va a ser igual a 0,45 más 0,7 J más el paralelo de la rama magnetizante con la rama del rotor, que vendría siendo la multiplicación, ¿cierto? 14,01 J por 0,2 más 3,8 son 4, más 0,7 J. Y dividido por la suma, sería 4 más 0,7 J más 14,01 J. Y ahí, no sé si a alguien le dará lo mismo que a mí, si me están siguiendo con el cálculo, quizá me estoy apurando mucho. Ahí me da 3,83 más 2,29 J ohm. ¿Sí? Y el voltaje serían 380 dividido raíz de 3. ¿Cierto? Estaba fijándome que en la redacción igualmente faltaría poner que está conectado en estrella. Pero claro, hay que considerar que es el mismo motor que se estaba trabajando desde los ejercicios anteriores. Entonces, tenemos que la corriente sería 380 dividido raíz de 3, dividido 3,83 más 2,29 J, que sería nuestra impedancia equivalente. Y eso nos da 380 dividido por raíz de 3, dividido 3,83 más 2,29.
Y eso a mí me da 49,16 ángulo menos 30,88 grados. Y esto sería amper. Sí, tenemos la corriente del... Ah, bueno. Antes de eso me falta hacer una pequeña introducción de por qué lo estoy calculando así. Tenemos la potencia de entrada, ¿cierto? Vamos a tener las pérdidas en el estator. Las pérdidas en el rotor. Las pérdidas por roce más ventilación más el fierro. Y la potencia de salida. ¿Sí? Entonces, con la corriente de línea, yo puedo calcular la potencia de entrada. Y con cada una de las corrientes puedo calcular la potencia de pérdidas de rotor y estator. Y las pérdidas por roce y ventilación ya las calculamos anteriormente. Las cuales, al menos para operación en estado estable, digamos, cercano a la velocidad sincrónica, se pueden considerar aproximadamente constantes. Entonces, recapitulando, entonces la eficiencia la vamos a calcular como la potencia de entrada sobre la potencia de salida, que esto es igual a la potencia de entrada menos las pérdidas en el cobre de estator, las pérdidas en el cobre de rotor, las pérdidas por roce y ventilación y el fierro y adicionales y etcétera. ¿Cierto? Divide la potencia de entrada. Entonces, tenemos la corriente de línea de estator, o sea, en el fondo la corriente de línea. Entonces podemos calcular las pérdidas en el cobre de estator como 3 veces la corriente al cuadrado por la resistencia, que sería 0,45. Y a mí eso me da 3.262,55 watts. Entonces, ya tenemos esta y ahora nos faltaría calcular la corriente de rotor. ¿Cierto? La corriente de rotor la podemos calcular como el divisor de corriente, la tensión, la corriente de línea, por la conductancia por donde la queremos, dividido la conductancia total, que vendría siendo 49,16. Esto es un divisor de corriente, ¿cierto? 49,16 ángulo menos 30,88 por la conductancia por donde la queremos por la rama del rotor, que vendría siendo 0,2 más, bueno, sería 0,2 más 3,8 son 4, más 0,7 J a la menos 1, ¿cierto? Porque es conductancia. No, admitancia, corrijo. Visto desde el punto de vista fasorial es admitancia. Dividido la total, que vendría siendo la suma de las admitancias en paralelos. Sería 4 más 0,7 J a la menos 1 más 14,01 J a la menos 1. ¿Cierto? Y eso
Eso a mí me da 45,18 ángulo menos 15,66 grados. Estos son amperes. ¿Sí? Entonces con esto podemos calcular las pérdidas del cobre de rotor. 3 por 45,18 al cuadrado por la resistencia de rotor, que es 0,2. ¿Sí? Y eso me da 5,18 al cuadrado. 1224,74. Como 74. Y estos son watts. Entonces tenemos las pérdidas en el cobre de estator, de rotor, y las de roce de ventilación las calculamos anteriormente. Entonces podemos calcular la eficiencia. Cuando la eficiencia es igual a la potencia, nos faltaría la potencia de entrada. Entonces la potencia de entrada vendría siendo el voltaje por la corriente por el coseno del ángulo. ¿Sí? Entonces sería el voltaje, 380 dividido por 3, la corriente de línea, ¿cierto? Serían 49,16 por el coseno de menos 30, bueno, de 30,88, que esto en el fondo, haciendo recuerdo, es el voltaje, el ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. Esto es igual a 380 dividido raíz de 3 por 49,16. Disculpen que me pasa un poquito en la hora, pero ya estamos terminando. Coseno de 30,88. Y esto me faltaba aquí el por 3. Por 3. 27.769,43. Muy bien. Entonces ahora sí podemos calcular la eficiencia. La eficiencia vendría siendo la potencia de entrada, es decir, 27.000. Recapitulando, sería la potencia de entrada menos las pérdidas en el cobre de estator, menos las pérdidas en el cobre de rotor, menos las pérdidas por roce, ventilación, fierro, adicionales, dividido la potencia de entrada. Y eso a mí me da 27.769, voy a seguir hacia abajo. Gracias. 27.769,43 menos las pérdidas en el cobre de estator, 3.262,55 menos las pérdidas en el rotor, 1.224,74 menos las adicionales del roce de ventilación que las calculamos anteriormente. Acá están, 459,88. ¿Cierto? Y esto dividido por la potencia de entrada, 27.769,43, y esto nos da la eficiencia. Pues ahora esto a mí me dio 0,8218
que en el fondo sería una eficiencia del 82,18%. Bueno, y aquí concluiría la ayudantía de hoy. No sé si habrá alguna duda, consulta, algo que no haya quedado claro de ahora, de una ayudantía anterior, etcétera. A mí me quedó clarito. Todo claro. Ah, qué bueno. Bueno, cualquier duda, consulta, pueden escribir correo, WhatsApp, lo que le acomode. Así que lo dejaríamos hasta aquí si no hay consultas. Quedan en libertad de acción. Chao, que estén bien. Éxito.